antropología cultural se acerca al ser humano en su compleja realidad. Franz Boas decía que cada grupo cultural tiene su propia historia única. La antropología cultural nace por la necesidad de estudiar las culturas humanas de forma más directa. La antropología cultural se basa en observaciones sistemáticas llevadas a cabo por sociedades de todo el mundo. Nos ayuda a ver en mejor definición la imagen e identidad del ser humano. Bueno, la antropología cultural es una rama dentro de la antropología que consiste en el estudio de la sociedad y de las culturas. Antropo, hombre, logos, estudios o tratados. Eso implica que estamos hablando del ser humano, el estudio del ser humano. En ese marco se establece lo que es la antropología cultural, en otros lugares, en otras zonas geográficas, se le llama también antropología sociocultural. Sin embargo, hay diferencia. La antropología cultural habla prácticamente de los estudios comparativos de las diferentes formas que las personas le van dando sentido al mundo que les rodea. La antropología cultural es un sinónimo de antropología social, como se ve allá en Europa, en la vieja Europa. Y en este caso se habla precisamente de que en nuestro continente la antropología cultural viene a realizar este acercamiento entre el científico, ya que anteriormente hacía estudios comparativos como lo es la etnología. Dependiendo del antropólogo o de las teorías o las corrientes a las cuales pertenezca, va a haber distintas concepciones en relación a qué es la cultura. Pero yo creo que uno de los conceptos culturales más básicos que se pueden hablar es la concepción de Edward Taylor, que es como las concepciones que generalmente se dicen como la más popular, y la que tradicionalmente se piensa como la cultura es todo lo que el ser humano hace. Antropología es el estudio del hombre en sociedad, de su cultura, es todo lo que se ha producido en términos de concepto. Y ahí tenés miles de acotaciones del concepto cultura desde el ser humano produciendo el concepto. Como sabrán, dentro de la antropología hay distintas ramas y la principal diferencia sería el enfoque de estas ramas. Porque a pesar de que todos al final estamos estudiando al ser humano, todas se van a dividir en como distintos enfoques para estudiar los seres humanos. Digamos, en el caso de la antropología cultural es el enfoque hacia costumbres, hacia comportamientos, hacia patrones de comportamientos, a diferencia de las otras ramas, digamos, como la arqueología, que sí hace referencia a artefactos antiguos, artefactos que son parte de la historia, a diferencia de la lingüística, que se enfoca hacia el lenguaje, cómo nosotros nos comunicamos, cómo ese lenguaje puede implicar ciertos símbolos a otras personas. Ha evolucionado en el sentido de, más que todo, el enfoque metodológico o el enfoque de aproximación y hacia las personas a las cuales se está aproximando. Porque en esa época era más que todo en un sentido colonialista, o sea, hacer investigación, acercarse a estas como colonias que eran consideradas exóticas, como ajenas, alejadas de la sociedad que era civilizada. O sea, al principio, y ese es como el comienzo de la antropología, ese interés por saber qué era ese otro que estaba y que era tan diferente de como nosotros pensábamos. Aún los propios antropólogos quizás ni se dan cuenta que existía en su momento cuando ellos realizaban antropología pura. Sin embargo, en el siglo XIX nosotros podemos ver que comienzan los grandes pensadores, los grandes pensadores
a fundamentar los conceptos que tienen que ver con esas diferentes relaciones en sociedad. Y ahí nosotros podemos mencionar algunos, por ejemplo, ya desde el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Cuando ya pensadores como Malinowski, ¿verdad?, como Margaret Mead, desde la antropología inglesa y francesa, comienzan a proponer estudios como de esa producción cultural de las sociedades, que hablan desde las estructuras, que hablan desde las relaciones de parentesco, que hablan desde las religiosidades, que hablan desde los mitos y ritos, y que vienen enfocándose alrededor de nuestro planeta, porque ya no solo son los británicos, no los franceses, ni la latinoamericana, hasta llegar a El Salvador, como grupos que aportan a una antropología cultural, ya nuestros contemporáneos. Muchos de ustedes ya van a andar hablando de esas experiencias o vivencias en comunidades cuando vayan ampliando el horizonte de las investigaciones en términos de la religiosidad popular, en términos de la muerte, en términos de aquello que nos genera ese contexto cultural a los pueblos. Y ha venido trascendiendo a través de la historia la antropología cultural hasta nuestro tiempo. Si lo vemos desde el siglo pasado, comprendiendo que vienen los foráneos, los estudiados en antropología, en universidades como España, en Alemania, en los que vinieron de parte de México, de los países nórdicos como Holanda, vinieron y comenzaron a hablar de una antropología con una visión bastante clásica. Y entonces ellos hablaban de reconstruir etnográficamente, bajo el método de la etnografía, o monografías de lugares. Implicaba interiorizarse en sitios comunitarios o municipales, y ellos comenzaron a hacer la construcción del ser salvadoreño en esa determinada región. Y comenzaban a rescatar los elementos sociales, culturales, el sistema de signos y de creencias de cada una de las particularidades de estos municipios, con una antropología bastante local. Sí, esa es la forma más clásica de hacer antropología, bastante utilizando la descripción densa etnográfica. Posteriormente ya se hace la antropología aplicada, y mi valoración es que hoy es la que tiene mayor vigencia y es la que tiene mayor impacto en El Salvador. No está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente.